Se terminó el 2025, por lo que también se terminó el fútbol argentino. Y ya sabemos quiénes son los campeones de cada categoría. Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto van a jugar en la Liga Profesional en 2026. Y si bien estos ascensos generaron festejos tanto en Mendoza como en Córdoba, en Buenos Aires se dio un poco el fenómeno contrario. Estos dos ascensos generaron un aluvión de críticas. No es ningún secreto que Argentina es un país que se piensa siempre desde Buenos Aires, donde las demás provincias parecerían no existir, y por supuesto que el fútbol no iba a ser menos. La historia de los equipos del interior no solamente no se cuenta, sino que es ninguneada sistemáticamente. Todos sabemos más o menos cómo se dio la profesionalización del fútbol argentino, que si los problemas de organización, las huelgas de jugadores, la creación de la AFA, pero toda esta historia converge en un mismo punto en común. Esta es la historia de los clubes de Buenos Aires, y hasta el día de hoy vemos las consecuencias de esta mirada porteña de la historia. Mientras los canales de streaming y de televisión debaten si hay que contar o no el amateurismo, son muy pocos los que alguna vez se pusieron a discutir sobre cómo Buenos Aires moldea la forma en que vemos a los equipos del interior. ¿Cuántas veces vieron una tabla que mostraba a los campeones del fútbol argentino? Estoy seguro que muchas. Ahora, ¿cuántos equipos que no sean de Buenos Aires aparecen? Solo dos, Rosario Central y Newell's. ¿Cuál es la historia detrás de este fenómeno? ¿Por qué los clubes del interior, o mejor dicho, indirectamente afiliados, no pudieron ser campeones del fútbol argentino? ¿O por qué tienen menos temporadas en primera que los clubes porteños? ¿Por qué solo los de Santa Fe pudieron ser campeones? Para responder a estas preguntas hay que revisar la historia. Si trazáramos una línea de tiempo donde marcáramos los sucesos más importantes de la historia del fútbol argentino, es evidente que la década del 30 tendría una de las marcas más importantes. Esto porque en aquellos años se abandonó el amateurismo y el fútbol pasó a profesionalizarse. Y más allá de si contamos o no los títulos amateur, este fue un gran paso para el fútbol argentino. Todos conocemos, aunque sea un poco, cómo fue esta transición. El fútbol era un fenómeno cada vez más popular, que atraía gente y por sobre todo, plata. Esto chocaba con las disposiciones de los diferentes entes rectores del fútbol argentino, que pregonaban una práctica amateur del deporte. Las instituciones más poderosas le pagaban sueldos y premios a sus jugadores, no solo para que se queden en sus equipos, sino también para que se dediquen full time a entrenarse. Esto iba en contra de las reglas, donde abonar salarios estaba estrictamente prohibido. Este conflicto de intereses hizo que los clubes y las diferentes casas madres del fútbol argentino estén en constante conflicto. Entre 1910 y 1930 se abandonaron campeonatos, se crearon nuevas ligas, intervino un presidente de la nación y se jugaban torneos de 30 equipos que eran ampliamente repudiados por los clubes. En 1934 se fusionó la Liga Argentina de Fútbol, impulsada por quienes querían profesionalizar el fútbol argentino, junto con la Asociación Argentina de Fútbol. Esta fusión le dio el nacimiento a la AFA que conocemos hoy en día. Pero hay una parte de la historia que por alguna razón queda relegada. En 1922 se organizó el primer Congreso del Fútbol Argentino. Allí, dirigentes del interior junto al presidente de la Asociación Amateurs de Fútbol decidieron crear la Confederación Argentina. Esta nueva confederación tenía por objetivo crear un nuevo órgano de gobierno que se encargara de nuclear a las ligas del interior del país en un mismo organismo, siempre bajo el ala de la Asociación Amateur de Fútbol, quien era el ente rector del fútbol argentino en aquel momento. Y si bien los equipos del interior no jugaban contra los de Buenos Aires, el establecimiento de este órgano fue fundamental para que los equipos de las provincias estén organizados más allá de sus propias ligas regionales. Incluso se llegó a disputar un torneo, la Copa Presidente de la Nación, en la que participaron selecciones integradas por jugadores que pertenecían a estas ligas. Como dato de color, el máximo ganador es Tucumán, seguido por la provincia de Buenos Aires y por la capital federal. Esta confederación se mantuvo en pie durante varios años. Incluso en 1927 se modificó el estatuto para aceptar cada vez más miembros permanentes. Para 1933 el órgano ya contaba con 122 ligas adheridas. Pero con la llegada de la profesionalización llegaron los problemas. En 1934, el pacto que le dio vida a la Asociación del Fútbol Argentino establecía en su artículo número 2 que la AFA iba a tratar de unificar al fútbol de toda la República Argentina, y una vez alcanzada esa finalidad, iba a reconocer a la Confederación para que se encargara de nuclear a todos los equipos del interior. Pero pará, entonces desde la década del 30 que se buscaba que los clubes del interior tuvieran el mismo estatus que los de Buenos Aires. ¿Por qué dedicarle un video al fútbol del mal llamado interior si la AFA siempre tuvo interés en federalizar nuestros campeonatos?
porque la realidad es mucho más compleja. En 1935, la Asociación del Fútbol Argentino desistió de este acuerdo. En una asamblea celebrada en enero de aquel año, se estableció que la AFA sería quien iba a unificar de inmediato al fútbol del interior, para reorganizarlo una vez que se alcance ese objetivo. ¿Por qué la AFA desistió de este acuerdo? Para responder a esta pregunta hay que entender que la Liga Argentina de Fútbol contaba con la adhesión de las 5 ligas regionales más grandes del país: la de Córdoba, la de Rosario, la de Tucumán, la de Santiago del Estero y la de Santa Fe. Todas las demás ligas estaban nucleadas en la Confederación. Luego de la fusión entre la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol, los que tenían la afiliación a la FIFA eran estos últimos. La recién creada AFA, por su parte, no contaba con la afiliación internacional. Los dirigentes de la Confederación Argentina de Fútbol vieron en esto una oportunidad. Decidieron mandarle una carta a la FIFA explicándoles lo que estaba pasando en la Argentina. Esto con el objetivo de que la máxima entidad del fútbol mundial les dé la afiliación y tener el control sobre todo el fútbol argentino, pero el plan le salió mal. Una vez que la AFA se enteró de la decisión tomada por la CAF, no dudó un segundo en cortar el problema de raíz. En una nueva asamblea, la AFA estableció, y cito textualmente: ante esta actitud separatista, la Asociación del Fútbol Argentino se ha visto obligada a afrontar directamente la reorganización del fútbol del interior, con absoluta prescindencia de la Confederación Argentina. No es siquiera concebible que se intente poner en tela de juicio los títulos que tiene la capital federal para ser el centro de la dirección del fútbol argentino. La Confederación Argentina no firmó una carta pidiendo la afiliación a FIFA, sino que firmó su sentencia de muerte. En tan solo un mes, 50 ligas regionales se adhirieron a la AFA para que sus clubes no queden excluidos del fútbol argentino. ¿Y cómo se organizó el fútbol del interior luego de esta especie de divorcio? Con la creación del Consejo Federal. Este nuevo organismo, que funciona hasta nuestros días, se originó para devolver el control y manejo del fútbol del interior a la AFA. Su función principal es la de dictar las resoluciones y disposiciones que crean necesarias y convenientes para el mejor desarrollo del fútbol en el interior del país. Los clubes del interior, salvo casos muy puntuales, no están afiliados a la AFA, sino al Consejo Federal. Es por esto que se los llama indirectamente afiliados, porque no dependen directamente de la Asociación del Fútbol Argentino, sino del CFFA, que es una de sus ramificaciones. Y aunque la creación del Consejo Federal pueda verse como un avance, la realidad es que fue todo lo contrario, y vemos sus falencias hasta el día de hoy. La creación del Consejo Federal no fue más que una tercerización del fútbol del interior, que sirvió como parche pero quiso que los clubes de las provincias no estuvieran en igualdad de condiciones que los equipos de Buenos Aires. Y por otro lado, los clubes del interior no se organizaron y buscaron el bien común, sino que cada uno decidió ir por su lado. La Confederación decidió unilateralmente buscar la afiliación a la FIFA, y las ligas más importantes, las que estaban adheridas a la nueva AFA, no decidieron ni avalar este avance ni tampoco impedirlo. Es decir, no se metieron en lo que creían que eran solo problemas de la CAF cuando en realidad eran problemas de todos los equipos del interior. Y como vamos a ver más adelante, esto no solo no se evitaría, sino que volvería a repetirse. Pero tenemos que seguir avanzando. Una vez centrados en el profesionalismo, ¿qué pasó con los clubes del interior? ¿Hubieron intentos de federalizar el fútbol argentino? Y si lo hubieron, ¿alcanzaron? ¿Qué hicieron los clubes del interior? El primer campeonato profesional se organizó en 1931. El campeón fue Boca y no participó ningún club que esté asentado por fuera de la capital federal, el conurbano bonaerense y La Plata. En el 35 se celebró el primer campeonato profesional organizado por la AFA, también sin equipos del interior, aunque esto cambiaría en el 39. Newell's y Rosario Central estaban gestionando su afiliación a la Asociación del Fútbol Argentino. En Buenos Aires no se suele saber que, en aquel entonces, la Liga Rosarina no era solamente una de las más convocantes del país, sino que también los clubes deslumbraban por su fútbol. La Liga Rosarina tuvo sus problemas internos, con dos crisis que hicieron que los clubes abandonaran su casa madre. Incluso realizaron una huelga de jugadores un año antes que los porteños, y por las mismas razones que luego tomarían lugar en Buenos Aires, el pago de salarios. ¿Y por qué la AFA decidió invitar a los clubes rosarinos? Simple, porque esto es por guita. La Asociación del Fútbol Argentino atravesaba problemas económicos, y como Central y Newell's jugaban con un promedio de 20.000 personas por partido, la recaudación era un ingreso que la AFA no podía perderse. En 1938, tanto leprosos como canallas comenzaron las gestiones para incorporarse a los torneos de AFA. Esto generó problemas tanto en Buenos Aires como en Rosario. En la capital del país no querían saber nada con sumar más equipos a primera. Entre el 31 y el 33 se jugaba con 18 equipos y lograron que para el 34 sean 14.
En el 35 volvieron a la cantidad original y en el 39 habían logrado ser 16. La llegada de los clubes rosarinos les arruinaba sus planes. En Rosario tampoco veían con buenos ojos la incorporación de Newell's y Central. Por un lado, los clubes de la Liga Rosarina temían que la salida de los equipos más importantes trajera como consecuencia no solo una caída en las recaudaciones, sino también que la liga pierda el nivel. Pero esto se le suma que tanto leprosos como canallas pelearon únicamente por sus incorporaciones, dejando de lado a las demás instituciones rosarinas. Ejemplo de esto es Central Córdoba, que no fue tomado en cuenta ni por la AFA ni tampoco por sus pares, a pesar de ser uno de los clubes más fuertes del país en aquel momento. Rojinegros y auriazules fueron desafiliados de la Liga Rosarina luego de que se realizara una asamblea extraordinaria. A la AFA esto mucho no le importó y decidió afiliar a los canallas y a los leprosos, con la ayuda de Racing, que actuó como mediador ya que los dirigentes de las instituciones tenían buenas relaciones. Eso sí, no era una afiliación definitiva, sino que era más bien momentánea, como si de una invitación o una prueba se tratase. En cuanto al problema en Rosario, esto se solucionó luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo. El 10% de las recaudaciones de Central y Newell's irían a parar a las arcas de la Liga Rosarina para repartir ese dinero entre los demás clubes. Ambas instituciones fueron incorporadas de vuelta en la Liga Rosarina. Y en cuanto al problema con Buenos Aires, también se solucionó con otro acuerdo. Leprosos y canallas debían recaudar un mínimo de 1.200 pesos de la época para los rivales que fueran a jugar en Rosario. ¿Y cómo le fue a los clubes rosarinos en su primera andanza por los torneos de AFA? Newell's ganó su primer partido 2-1 frente a San Lorenzo. Peleó el campeonato, terminó cuarto y no perdió ningún partido de local contra los grandes. Ganó 17 partidos, perdió 8 y terminó metiendo 77 goles. Central, por su parte, no tuvo un buen arranque. Perdió 5-1 contra Huracán. Sin embargo, hizo una campaña aceptable y terminó en el 11º puesto. Pero por fuera de lo futbolístico, ambos clubes tuvieron algo en común. Sus partidos eran a cancha llena. 20.000 personas iban a ver a los clubes rosarinos, los que les supuso superar ampliamente lo que les exigían los porteños. La participación y sobre todo la masividad de los clubes rosarinos fue tan buena que la AFA decidió afiliarlos definitivamente a sus torneos. Esto le abrió la puerta a otros equipos de Santa Fe, como Unión, Tiro Federal, Central Córdoba o Colón, que también se afiliaron durante la década del 40. Es por esto que los clubes rosarinos tienen títulos en sus vitrinas, porque pudieron participar en torneos de AFA mucho antes que los demás equipos del interior, eso sí, sufriendo siempre la mirada crítica de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasaba con los clubes de las otras provincias? Al igual que Rosario, Córdoba había logrado dejar atrás la era amateur en el 30, pero esta no era la realidad de todas las ligas regionales, ya que muchas eran amateurs o semi-amateurs. En cuanto a los torneos, los clubes del interior no participaban de los campeonatos organizados por la AFA. Cada institución disputaba sus respectivos torneos en su liga de pertenencia. Belgrano y Talleres jugaban en Córdoba, Atlético y San Martín en Tucumán, Godoy Cruz y Gimnasia lo hacían en Mendoza y así sucesivamente con cada liga. Y este formato de organización, el de separar Buenos Aires de las demás provincias, se mantuvo durante cerca de 40 años. Entre la década del 40 y los 60 se disputaron varias copas nacionales con el objetivo de federalizar aunque sea un poco el fútbol argentino, para que los clubes del interior pudieran participar en campeonatos organizados por la AFA. Una de las primeras fue la Copa Ibarguren. El trofeo fue donado por el político salteño Carlos Ibarguren, con el objetivo de que se disputara un campeonato que enfrente a todos los campeones regionales. A la AFA y sus antecesoras no le importó esto y decidió organizar una final única entre los clubes campeones de Buenos Aires y los de Rosario, con contadas excepciones. Otra de las más importantes fue la Copa de la República. Enfrentaba a 8 equipos, 4 del interior y 4 de Buenos Aires. Para clasificar, los equipos porteños que participaban eran aquellos que lograban llegar a las semifinales de la Copa Británica de la Primera División. Los equipos de las provincias, por su parte, eran divididos en 4 zonas según su ubicación geográfica. Los ganadores de cada grupo clasificaban a la fase final. Sacando a los equipos rosarinos, porque su relación con Buenos Aires fue distinta, solo hubieron 2 equipos que fueron campeones de torneos nacionales viniendo del interior. Estos fueron San Martín y Atlético Tucumán, siendo los primeros afiliados indirectamente en ganar un título. Si bien se dieron varios pasos hacia la federalización, estos no alcanzaron. La primera división seguía siendo porteña, aunque tenía por lo menos una pequeña participación de los equipos de Santa Fe, pero esto iba a cambiar a mitad de la década del 60. Valentín Suárez es uno de los próceres del fútbol argentino. Había nacido en Herli y creció en la zona sur del Gran Buenos Aires. El viejo, como lo apodaban, comenzó su carrera en la administración pública. Para 1950, el gobierno peronista lo designó como interventor de la AFA. Esto con el objetivo de solucionar un conflicto que mantenían jugadores y dirigentes, que paró el fútbol argentino durante 6 meses.
Durante este periodo, su política más importante fue la de afiliar a un club por año. El requisito a cumplir era que la institución no esté a más de 800 kilómetros de distancia de la AFA. Fue así como Sarmiento de Junín, por sus vínculos con el peronismo y con Eva Perón, pasó a ser directamente afiliado, luego de que Olimpo rechazara la propuesta al considerar que estaban mejor en su liga regional. Pero la medida terminó por quedar relegada. En 1953, con el fallecimiento de Evita, Suárez abandona la presidencia de la casa madre del fútbol argentino. Se desempeñó como presidente de Banfield, el club de sus amores, pero esto no iba a durar mucho tiempo. En 1966, la dictadura de Onganía lo convoca para ser nuevamente presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Fue en aquel año donde introdujo uno de los formatos más revolucionarios en la historia del fútbol argentino, los torneos nacionales. A partir del 66, los equipos del interior iban a poder jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. El campeonato se iba a separar en dos torneos diferentes. Por un lado, se iba a jugar el Metropolitano, un torneo que seguía manteniendo la misma estructura que los anteriores campeonatos, ya que solo participaban los equipos de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Y el camino para acceder a este torneo era o bien mantener la categoría en primera división o conseguir un ascenso desde la segunda división. Por su parte, el torneo nacional contaba con su estructura propia y con un sistema diferente a los de los metropolitanos. Para clasificar a los torneos nacionales, los clubes indirectamente afiliados debían jugar los torneos regionales. Estos campeonatos reunían a equipos de las ligas regionales de todo el país, en donde se definiría quiénes iban a tener la oportunidad de jugar en la primera división del fútbol argentino. En la primera edición, la del 67, 21 equipos fueron divididos en 4 grupos, usando como parámetro la cercanía geográfica. El ganador de cada zona clasificó al torneo nacional. Pero esto generaba un problema. Era muy plausible que equipos muy importantes se quedaran afuera por la complejidad que suponía el formato. Había que superar varias instancias para poder jugar en primera. Es por esto que a partir del 70 se implementó un sistema de plazas fijas. Córdoba, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata fueron los beneficiados, ya que sus clubes clasificaron según el rendimiento que obtuvieron en sus ligas regionales de origen, y así lograron acortar sus caminos para llegar a la máxima categoría. Otro punto a destacar del formato es la cantidad de equipos que participaban del torneo regional. Si para 1967 fueron 21 los clubes que pelearon por lugares en primera, 10 años más tarde, en el 77, el número de participantes ascendió a 49, y para la edición de 1980, los clubes que formaron parte del campeonato llegaron a ser 70, pero los problemas no tardaron en aparecer. Si bien este fue un gran paso en la inclusión de los equipos del interior, la realidad también muestra que esta transición se hizo a las apuradas. El objetivo de fondo de este proyecto no era el de federalizar el fútbol argentino. Los clubes del interior siempre fueron lugares populares, donde muchísima gente iba a alentar al equipo de sus amores. Talleres llevaba cerca de 15.000 personas a Buenos Aires. Un partido entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan vendía más de 10.000 entradas. Es decir, la pasión del interior era un negocio que la AFA no se podía perder. Pero la casa madre del fútbol argentino no calculó, o no quiso calcular, que muchos de los equipos que llegaban a primera división no tenían las mismas condiciones que los equipos de Buenos Aires. No solamente había jugadores que no estaban al mismo nivel que sus pares porteños, sino que las instituciones no podían hacerle frente a este nuevo desafío. Muchos clubes tuvieron que renovar sus estadios para poder jugar un solo año en la máxima categoría, cuyo tiempo de disputa era de 3 meses. A su vez tuvieron que pagar los costos logísticos que significaba jugar en Buenos Aires, como los viajes y el alojamiento. El resultado de esto fue que muchos clubes no pudieron volver a competir al máximo nivel, y vieron su futuro hipotecado por el simple hecho de querer pertenecer a la élite del fútbol nacional. Ante esta situación, los clubes del interior se vieron en una encrucijada. Por supuesto que querían jugar en primera división, pero al mismo tiempo era muy costoso para las instituciones mantener la estructura que los llevara a clasificar siempre a los campeonatos. Miremos a Talleres. El Matador era sin duda el ejemplo de que los clubes del interior podían pelearle mano a mano a los equipos porteños. Llegaban a superar a River y a Boca en recaudación. Su estilo de juego resuena hasta el día de hoy y nutría a la selección con varios de sus jugadores. Los medios de aquel momento no dudaban en poner a la T en primera plana. Todo este éxito tiene un nombre detrás, el de Amadeo Nuccetelli. En Barrio Jardín es sin duda un prócer, pero para los demás clubes del interior es un traidor. Pero para entender esta parte de la historia hay que entender lo que fue la Resolución 1309. Como dijimos anteriormente, Talleres era el abanderado de los clubes del interior. En lo estrictamente deportivo, a partir de 1974 comenzaba la época dorada del albiazul. En aquel año había logrado quedar entre los 8 clasificados para disputar la fase final del torneo.
además de llegar a la final en el Nacional del 77, pero a su fútbol de ensueño había que sumarle la habilidad política de su presidente. Amadeo Nuccetelli llegó a la presidencia de Talleres en 1973 y con un objetivo claro, que la institución de Barrio Jardín pase a ser uno de los clubes más importantes del país. Sin embargo, su plan encontraba un obstáculo muy difícil de sortear. Talleres gastaba cerca de $3 millones anuales en su plantel profesional. Si bien en aquella época el club podía darse el gusto de generar grandes ingresos comparados a los de sus pares de las demás provincias, este gasto se justificaba solamente cuando el Matador jugaba los torneos nacionales. Cuando la T jugaba la Liga Cordobesa, la recaudación caía. Fue por esto que el club se vio obligado a realizar giras con destinos particulares, como Los Ángeles, Guatemala o El Zaire. Nuccetelli entendió que tenía que cambiar de alguna forma el formato que la AFA mantenía para los clubes del interior. Fue por esto que en enero de 1977 se organizó en Jujuy la llamada Liga del Interior, y Talleres pasó a ser el líder indiscutido de esta nueva legión. Los clubes más importantes del interior decidieron organizarse con el objetivo de federalizar el fútbol argentino. Pero antes de meternos de lleno en la Liga del Interior, hay que entender un poco cuál era el contexto que estaba viviendo la AFA en aquel momento. Luego del Mundial 78, el presidente de aquel momento, Alfredo Cantilo, había decidido no seguir al mando de la AFA. Los candidatos no tardaron en aparecer. Aragón Cabrera, de River, Luis Merlo, postulado por el presidente de Boca, Alberto J. Armando o Santiago Leiden, de Ferro. Eso sí, el elegido tenía que tener el aval de la dictadura, que había empezado su régimen sangriento hacía ya 3 años. Pero entre los candidatos habían 2 que destacaban. Uno ya lo nombramos, Amadeo Nuccetelli, cuya carta fuerte no era solamente el exitoso modelo que había logrado con Talleres, sino que también contaba con el apoyo del interior, y el nombre del otro candidato resuena hasta nuestros días. Julio Humberto Grondona venía de ser presidente de Independiente, en donde había logrado 3 títulos, siendo el más importante, sin ninguna duda, el del Nacional del 77. ¿Pero por qué este campeonato en particular? Bueno, porque la final fue Talleres Independiente. Y si bien no podían saberlo en aquel momento, en aquel partido no se dirimió solamente quién iba a ser el campeón del fútbol argentino. En aquella final se impuso el rojo, pero también se impuso una forma de ver al fútbol argentino que iba a regir durante 36 años, porque Grondona no creía que el interior era importante, pero eso lo vamos a ver más adelante en la parte 2. Pero volviendo a lo que nos compete, Grondona se había convertido en el nuevo presidente de la AFA, y al mismo tiempo había una guerra abierta entre la nueva conducción y los clubes del interior, comandados por Talleres. El clima de época era el de buscar federalismo. El resultado de esto fue que para 1979 varios clubes del interior se reunieron en Tucumán, en el Club San Martín, en donde formalizaron su descontento con el formato de AFA. ¿Por qué en Tucumán? Porque el presidente de San Martín, Natalio Mirkin, era junto a Nuccetelli quienes más impulsaron la federalización de una vez por todas del fútbol argentino. Incluso impulsó la creación de la Unión de Clubes del Interior, que buscaba jugar un torneo aparte solo con clubes indirectamente afiliados. Toda esta situación de conflicto entre clubes y la AFA parecía que iba a terminar en un cisma dentro del fútbol argentino. Pero un recién llegado Grondona decidió tomar una de sus primeras maniobras políticas que, si bien generan polémica y problemas hasta el día de hoy, también muestran la gran habilidad del expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Grondona firmó la resolución 1309. Esta regla consistía en que aquel club indirectamente afiliado que hubiera logrado alcanzar los playoffs del torneo en 2 de las últimas 3 ediciones de los nacionales se adjudicaba un lugar en los torneos metropolitanos. Esta resolución fue hecha a medida para Talleres, ya que había llegado a la final en el 77 y a la semifinal en el 78. Grondona no solamente terminaba con el conflicto, ya que los clubes del interior iban a poder participar del metropolitano, sino que también desarticuló por completo el movimiento rupturista del interior. Como la resolución beneficiaba directamente a Talleres, este ya no tenía necesidad de seguir enfrentándose a la AFA, con todo lo que eso significa. En consecuencia, el club más poderoso de la Liga del Interior abandonaba el barco, dejando en alta mar a los demás equipos que no contaban con la estructura económica que tenía Talleres. Es por esto que Nuccetelli es considerado un héroe y un traidor, según a quien le preguntes. Talleres vivió su época dorada, y además Nuccetelli defendió los intereses de su club, pero al mismo tiempo dejó tirado a las otras instituciones, las dejó a su suerte. Esto explica también la rivalidad entre San Martín de Tucumán y los clubes cordobeses, ya que esta resolución luego fue aprovechada por Instituto y por Racing de Córdoba. Hasta el día de hoy, en Tucumán se escucha la frase: en Córdoba nos soltaron la mano. Entonces, ¿la resolución 1309 fue un avance o fue un retroceso? Bueno, es difícil definirlo de forma definitiva, pero sobre ese tema vamos a indagar en la parte 2. ¿Y qué vamos a ver en la parte 2? Bueno, en principio, muchísimo quilombo. Poder anunciar la modificación de todos los torneos
B Nacional, B Metropolitana, C, D, torneos federales, donde podamos devolverle el protagonismo en los torneos federales a las provincias, de que puedan recuperar sus ligas. Esto no va a terminar bien, ¿eh? No hay forma, de empiezan a tirar la pimienta. Y acaban de elegirme como nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y un día se hizo realidad el sueño de Néstor, un torneo largo, 30 equipos de un país federal. En un comunicado que recibieron las 223 ligas del fútbol argentino, se confirmó que desaparecerán los torneos federales B y C.